escuchan? Sí, ¿no? Sí, profe. ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Despertamos? Vamos, vamos, despertamos. Ok, que yo tenía un día realmente extraordinario. Empecé a las 8 con mesa, terminé a las 12 con la mesa, empecé a las 12 con la reunión. A la 1:30 terminé la reunión. A las 2 estaba con ustedes. Y acá estoy. Así que no se quejen, ¿eh? Bueno, hoy día vamos a entonces a empezar a ver un tema que no tiene, como les dije, no tiene trabajo práctico, pero sí es importante que ya lo empecemos a analizar estos temas, fundamentalmente porque es la base de lo que vamos a utilizar en los temas que siguen. Para poder un poquito adecuarnos al programa, vamos a ir un poquito más rápido. Atento a que estamos atrasados, si ustedes ven el cronograma, prácticamente en 2 clases. Entonces, hoy día yo voy a tratar de resumir 2 temas y la clase que viene 2 temas, de tal manera de antes de la evaluación ponernos al día con los contenidos de la materia. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda previo a que iniciemos la clase? ¿O está todo bien? Bueno, Profe, ok. le escribí ahí por el chat, pero me parece que no lo vio. Sí, ahí Sí, había profe, han una sola, escrito. Sí, han escrito había, por el chat, profe. sí, había una sola persona afuera, pero ya les di ingreso a todos, no tengo a nadie en sala de espera, ¿eh? Ah, listo, entonces ya la acepté. Bueno, Perfecto. gracias ¿Las por avisar. clases de uso de software se van a dar al final o cuándo se van a dar? Sí, me parece que la vamos a dar en otro horario. eh, Exacto. este, Vamos a hacerla en un horario fuera de clase, ¿sí? Para no afectar. Vamos a tratar de dar algo antes de la primera evaluación, una clasecita del uso del software, ¿ah? Aunque yo ya he visto que hay algunos de ustedes que ya manejan algunos software de la especialidad. Prefiero ahora avanzar un poquito en esto y vamos a dar después una clasecita de un software que les puede ser útil para determinar esfuerzos internos y también para dimensionar, que es la segunda parte de la materia. Bueno, vamos a compartir pantalla, entonces, y vamos a entrar en este tema que se llama, en general, esfuerzos de tracción y de compresión. Bueno, estos esfuerzos, que son esfuerzos internos, que ustedes ya también lo han visto cuando hemos determinado esfuerzos internos precisamente en pórticos o en vigas, son uno de los esfuerzos más frecuentes en la vida cotidiana, yo les diría. Por ejemplo, desde ejemplos tan simples como esto, en el cual una cuerda de este columpio está solicitada fundamentalmente a esfuerzos de tracción, mientras que el parante, ¿no es cierto?, está solicitado a momento flector. Pero ahora nos vamos a concentrar en los esfuerzos de tracción y compresión. Igualmente, si estos tensores ejercen una acción de empotramiento en el piso, lo que es el puntal estaría solicitado fundamentalmente a compresión. Entonces, en la vida cotidiana hay muchos ejemplos que cuando el elemento está fundamentalmente solicitado
a esfuerzos de tracción o a esfuerzos de compresión, inclusive varían fuertemente su sección transversal. Están asociados allí con la deformación transversal de la pieza debido al tipo de esfuerzo. Estos esfuerzos son muy frecuentes cuando vimos la unidad temática número 4, que era reticulados. Si ustedes pueden de alguna manera arbitrar y asegurar de que la carga es aplicada en los nudos, ustedes bien saben, por la teoría de reticulado, de que las barras pueden estar exclusivamente solicitadas a tracción y compresión. Una mala disposición de una carga, por ejemplo, en un tramo central, llamémosle de una barra, de un reticulado, podría generar en esta barra momento flector que se sumaría a los esfuerzos normales y esto requeriría una mayor sección de la que requiere si no estuviese el momento flector. De ejemplos de estos hay varios. Imagínense que algunos de estos han pasado miles de años. Esto es el Partenón de Grecia, en el cual estas columnas están exclusivamente solicitadas a compresión, están formados por elementos piedra que están unidos exclusivamente sin ningún tipo de pegamento, y estos elementos que le llamaban los frisos tienen una gran masa, no porque la necesitaban, sino para garantizar de que todas las columnas estuviesen sujetas a esfuerzos de compresión, aun cuando uno le pusiera una carga horizontal y esto pudiera tener un momento de vuelco que eventualmente podría levantar algunas columnas. Entonces, estos esfuerzos de tracción y compresión son históricos. Hay también, por ejemplo, otro ejemplo de tracción y compresión es en los puentes atirantados. Estos tirantes, digamos, estos cables que están aquí, trabajan con unos cables verticales, que estos cables fundamentalmente están traccionados, dado que soportan el tablero del puente. Cuando los elementos también tienen deformaciones como la de este tipo, se puede demostrar de que en la parte superior hay efectos de compresión y en la parte inferior hay efectos de tracción. Pero esto lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos el diseño a flexión, que es lo que vamos a empezar a ver la clase que viene. Esta segunda parte ya entramos de lleno en la segunda etapa de la materia, en la cual fundamentalmente todo elemento estructural, o sea, ustedes ya han aprendido en la primera parte de la materia a calcular reacciones y a calcular esfuerzos internos. Bueno, ahora la pregunta sería, ¿qué hago con esos esfuerzos internos? Bueno, yo tengo que proveerle, por ejemplo, a una estructura porticada que puede tener la forma que ustedes quieran, de la que ustedes han estudiado, de la que ustedes han evaluado los esfuerzos internos. Ahora ya no van a ser simple líneas, en el cual esto representa lo que se llama el modelo de lo que es la estructura. ¿De acuerdo? La estructura es otra cosa, es una estructura en 3D, en el espacio. Entonces, por ejemplo, la viga podrá estar conformada por un perfil, por darles un ejemplo, un perfil doble T, podrá ser, no sé, puede ser. Puede estar conformada por una sección rectangular, puede ser también, de madera, de acero, de hormigón, de lo que ustedes quieran. Puede estar conformada por una sección tubular. Me refiero a la viga como también me refiero a la columna, ¿no? Etcétera. O sea que ya ahora estos elementos que antes para nosotros eran barras, se siguen llamando vigas y se siguen llamando columnas, pero ahora van a tener una forma. Y van a tener fundamentalmente una cierta dimensión, es decir, una cierta altura, ¿ok?
una cierta altura y un cierto ancho. Entonces, este elemento, fundamentalmente, en la segunda parte de la materia, que es la resistencia de los materiales, debe cumplir fundamentalmente estos tres requerimientos. La primera es la resistencia, la segunda es la rigidez y la tercera es la estabilidad. La resistencia está fundamentalmente asociada a que el elemento tiene que ser capaz de soportar carga sin deteriorarse. La segunda está relacionada fundamentalmente a que la estructura puede deformarse dentro de ciertos límites. Toda estructura se deforma, toda viga se deforma, toda columna se deforma. Que nosotros no lo veamos es otra cosa, porque las deformaciones son muy pequeñas comparadas con las dimensiones de la estructura propiamente dita. Y la segunda, bueno, estabilidad, es fundamentalmente conservar el equilibrio, es decir, que las hipótesis que yo planteé para determinar las reacciones, que son condiciones de equilibrio, se validen. Estas tres condiciones son necesarias, pero no son suficientes. Hay una más, que es la condición de deformación. Pero bueno, en definitiva, la resistencia de materiales se basa en que todo material o todo elemento estructural tiene que cumplir con estos cuatro requerimientos. Por lo tanto, cuando nosotros elijamos una sección, ya sea de acero, de madera, de hormigón, de ladrillo, de lo que ustedes quieran, tienen que cumplir fundamentalmente con estas condiciones. Entonces van a ver ustedes en los apuntes una serie de hipótesis en las cuales nos vamos a basar. Una está relacionada con los materiales y la otra está relacionada con las deformaciones. En cuanto a los materiales, hay tres hipótesis: homogeneidad, isotropía y continuidad. Homogeneidad quiere decir de que todo material es considerado homogéneo, cosa que a veces no es cierta, como por ejemplo el hormigón armado. El hormigón armado tiene, por ejemplo, está constituido por dos materiales, el hormigón y el acero. Pero bueno, hay veces, una cosa es la vida real y otra cosa son las hipótesis, el cálculo que utiliza el ingeniero para resolver sus problemas. Lo otro es la isotropía, es decir, de que el material tenga iguales propiedades en cualquiera de sus direcciones. Esto tampoco es cierto en la mayoría de los casos. Por ejemplo, una madera tiene propiedades distintas, fundamentalmente si la carga es aplicada perpendicular a la beta o si es aplicada en forma paralela a la beta. Y la continuidad, bueno, se supone que todo material no tiene oquedades y hay una continuidad en su masa. Respecto a las deformaciones, son las que están allí, no, después ustedes la tienen más extensa en los apuntes. En general las deformaciones se admiten, pero tienen que ser pequeñas, y estos valores de deformaciones generalmente lo dan los reglamentos. Nosotros vamos a trabajar dentro del rango elástico, es decir, cuando ustedes vieron, por ejemplo, en ciencia de los materiales, ustedes vieron de que, por ejemplo, la curva de tensión de deformación del acero tiene esta forma, ¿ok? De todas maneras, entonces, fíjense que aquí tiene un comportamiento que no es lineal, ¿no? Que no es lineal. Entonces, nosotros nos vamos a trabajar hasta cuando dentro del rango elástico, es decir, no vamos a entrar en un rango inelástico. No quiere decir de que los materiales no entren en rango inelástico, eso se estudia en otras materias. Lo que nosotros vamos a estudiar es en nuestra materia, es qué pasa dentro de estos valores. Vamos a considerar una dependencia lineal entre carga y deformación. Bueno, evidentemente esto es una variación entre tensiones y deformaciones. Repito, este gráfico ustedes lo han visto en ciencia de los materiales. Entonces, en la medida en que crece la carga, crece la deformación, crece la carga, crece la deformación. Y lo otro en secciones planas, que ustedes lo vieron en física, que las secciones se mantienen planas antes y después de la deformación. Es decir, que si la sección era plana, antes de la deformación, cuando la pieza se deforma, por ejemplo, toma una cierta curvatura, la sección se sigue manteniendo plana. Esas son las hipótesis. En los apuntes entonces van a encontrar nuevamente toda la repetición de esfuerzos internos. No me voy a detener allí porque es lo mismo que hemos estado viendo en la unidad temática número 3.
define nuevamente ese momento, el corte, el normal, etc. Voy a ir a cosas nuevas. Una de las cosas nuevas que vamos a definir en esta materia es el concepto de tensión. Con tensiones vamos a trabajar fuertemente en la materia y en todos los casos, todos los esfuerzos internos están relacionados con la tensión. La tensión se la define como el cociente entre un esfuerzo interno dividido un área. Un esfuerzo interno dividido un área. Entonces, uno puede tener tensiones normales debidas a flexión, cuya letra la vamos a llamar sigma, repito, sigma, es el diferencial normal dividido el área. ¿Esto qué me quiere decir? De que la tensión normal es un esfuerzo normal dividido el área. Sacado desde el punto de vista del diferencial, bueno, será el normal dividido el área. Esto es, por ejemplo, para el caso de un esfuerzo axial de tracción o de compresión. Existen los denominados esfuerzos tangenciales, que están relacionados con los esfuerzos de corte. Entonces también es el diferencial corte dividido el área. Bueno, aquí debajo están todos los esfuerzos que ustedes han estudiado. Nos falta estudiar uno, que lo vamos a ver en la última unidad temática, esfuerzos normales debido a esfuerzos de tracción y compresión, esfuerzos de corte en la dirección del eje X, esfuerzos de corte en la dirección del eje Y, son lo mismo, ¿no? Lo que ustedes han estudiado. Lo que pasa es que el corte puede desplazarse en la dirección del eje Y o también puede desplazarse en la dirección del eje X, dependiendo del tipo de carga que tiene. Evidentemente, si este elemento tiene carga lateral, bueno, va a haber corte en la otra dirección, que es la que habitualmente no hemos estudiado, porque las cargas siempre se aplican en el plano del elemento. Existen los momentos flectores, y acá existe el momento torsor. El momento torsor es el producto de el tau por la distancia, y cada uno de estos esfuerzos internos produce un estado de tensión, que es lo que vamos a ir definiendo y vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Vamos a ver entonces qué tipo de deformación produce. No siempre vamos a calcular la deformación. Vamos a aprender en esta materia a calcular deformaciones debidas a momento flector, que son las más frecuentes. Bueno, evidentemente la primera deformación, que es la que es básica y es típica, es cuando un elemento está solicitado a un esfuerzo de tracción, se produce un alargamiento, o bien cuando el mismo elemento está solicitado a una compresión, se produce un acortamiento. ¿Ok? El acortamiento o el alargamiento se mide a través de la variable épsilon, una letra que se usa habitualmente en ingeniería, como también se usan, estas son comunes, repito, estas son sigma, estas son tau, sigma, tau, ¿ok? Que son las que vamos a utilizar. Sigma es cuando las tensiones son normales y tau cuando las tensiones son tangenciales. No estoy hablando en chino, estoy utilizando simplemente la nomenclatura griega, que es la que se usa en ingeniería. Epsilon, que es la deformación unitaria y que se define como el delta L sobre L, o sea, cuánto se deformó respecto a la longitud inicial. Los esfuerzos de corte producen fundamentalmente que se llaman distorsiones angulares, es decir, esta pieza está solicitada a un esfuerzo de corte, fíjense, y producen distorsiones angulares que como las deformaciones son tan pequeñas, en lugar de hablar de la tangente de gamma, puedo hablar directamente de gamma como delta S sobre S. Delta S sobre S. Delta S es lo que se deformó y S es la longitud inicial. Esta deformación, la que produce el momento flector, es la que vamos a estudiar en la unidad temática número 8, cuando lleguemos a esa, lo vamos a ver la clase que viene. Cuando un elemento tiene un efecto de flexión, tiene dos tipos de deformación.
La primera es una rotación y la segunda es un descenso. En la práctica de la ingeniería, a los valores de I se le llama flechas. ¿Cuáles son las flechas? Debido a la flexión que sufre una determinada viga. Esta deformación es debida porque tiene un momento flector. Entonces, repito, los momentos flectores producen dos tipos de deformación, rotaciones y flechas. Lo vamos a aprender a calcular en la unidad temática número 8. Y finalmente el momento torsor, si este elemento está sujeto a un momento torsor en el extremo, un momento torsor en el extremo, produce también un valor de distorsión angular gamma, medido en fibras longitudinales, que es igual a R por pi, siendo R fundamentalmente el radio de la sección circular y el valor de θ es la deformación angular medida como el phi dividido L, la longitud. Bien, esta deformación la vamos a ver en la unidad temática número, yo le diría la última, la número 12. Esa va a ser la última clase de la materia. Cuando lleguemos allí, hemos terminado el contenido de esta materia. Vamos a aprender ahora a verificar un elemento que está solicitado a tracción y compresión. Bueno, evidentemente si uno pone en evidencia los esfuerzos internos, a través de una sección que se ejerce en una barra solicitada a un esfuerzo P, yo puedo escribir de que el esfuerzo normal, que es esfuerzo interno, es igual a la tensión por el área. Fíjense, la tensión lo habíamos definido como un esfuerzo interno, en este caso kilonewton, dividido un área, por ejemplo centímetro cuadrado, multiplicado por un área centímetro cuadrado, me queda en kilonewton. Por lo tanto, estas dos ecuaciones son compatibles. Entonces, de aquí puedo verificar, o sale la ecuación clásica de diseñar o verificar la condición de resistencia de un elemento sujeto a tracción o a compresión. Entonces, la tensión es igual a la carga axial dividido el área. Entonces, ustedes el esfuerzo axial ya lo conocen y lo saben calcular porque lo han determinado por esfuerzos internos, el normal de tracción o el normal de compresión. Por eso es que nosotros insistimos fuertemente en decir, dibújelo el esfuerzo normal. Si es positivo será de tracción, si es negativo será de compresión. Y ustedes tendrán que darle un área a ese elemento de tal manera de que la tensión no supere un determinado valor dentro del rango elástico. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar para diseñar una sección sujeta a esfuerzos axiales. ¿Quedó claro? ¿O quieren hacer alguna pregunta al respecto? La tensión podrá ser positiva o negativa, como está aclarado allí, dependiendo si el esfuerzo es de tracción, la tensión será positiva. Si el esfuerzo es de compresión, la tensión será negativa. ¿Ok? ¿Pregunta? Ninguna. Muy bien. ¿Qué valor de tensión vamos a utilizar? En los apuntes ustedes tienen el clásico diagrama que vieron en ciencia de los materiales. Y allí vieron una serie de puntos que son característicos. A nosotros, en esta materia, me interesa destacar fundamentalmente el límite de proporcionalidad, es decir, hasta el punto A hay una linealidad entre tensión y deformaciones. La tensión es la carga dividido el área, y la deformación es la deformación longitudinal. El punto B es el límite plástico por el cual la deformación se mantiene dentro de un cierto rango, ya queda con una deformación permanente. Y el punto C es el punto de fluencia. A partir de allí
se dice de que el material empieza a fluir, crece la deformación sin que crezca demasiado los valores de la tensión. Bien, en la vida real, cuando ustedes hacen un ensayo, este punto es el que es más fácil de determinar en la práctica. En algunos casos hay materiales que no tienen un punto de fluencia perfectamente definido. Entonces, el día de mañana que ustedes como ingenieros vayan a comprar un material, la primera pregunta que tienen que hacer es ¿cuál es su límite de fluencia? Entonces, conocido el límite de fluencia, yo le voy a aplicar un coeficiente de seguridad, este, y voy a bajar la tensión a lo que voy a llamar la tensión admisible. Ese valor de S generalmente está dado por los reglamentos. Los valores de coeficiente de seguridad son mayores para materiales frágiles, como puede ser el ladrillo o el hormigón, y son menores para materiales dúctiles, como puede ser el acero o el hormigón armado con ciertas características. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros nos vamos a manejar dentro de este rango. Conocido, por ejemplo, si el material. Yo voy a comprar un material madera y ustedes al proveedor le tienen que decir, dígame por favor cuál es el límite de fluencia. Voy a comprar acero y ustedes le tienen que preguntar al proveedor, dígame por favor el límite de fluencia. Se va al reglamento, sacan los valores de S y definen la tensión admisible. Entonces, ahí está el valor de la tensión admisible. Le aplico el coeficiente de seguridad. Entonces, volviendo a esta expresión, mi ecuación de equilibrio será que la tensión ¿Le prendes la luz, porfa? a la carga Gracias. axial dividido el área. Ahora voy a completar la ecuación. Tiene que ser menor o igual que la tensión admisible. Esa va a ser mi ecuación que me va a considerar la condición de resistencia para un elemento sujeto a esfuerzos axiales. ¿Preguntas sobre esto? Que así lo vamos a aplicar en lo sucesivo, ¿no? ¿No tienen preguntas? Bueno. No, profe, de momento no. Repito, hay materiales que no tienen los límites de fluencia muy bien definidos, como este es un acero, pero hay materiales, como pueden ver aquí, aceros con alto contenido de carbono, hierro fundido, aluminio, hormigón, donde no hay un límite de fluencia claramente definido. Entonces se lo define fundamentalmente con un cierto valor de deformación permanente, el 0,2%. Para cuando la deformación es del 0,2%, ahí se puede definir lo que llamamos la tensión de fluencia. Muy bien. Bueno, la ley de Hooke, física 1, no voy a entrar en esa, ustedes ya la conocen. Esta es la famosa ecuación de Hooke que vieron inclusive en física, donde la tensión habían dicho que era proporcional a la deformación a través del módulo elástico. Este módulo elástico surge en principio de el ángulo que forma el rango elástico. Por lo tanto, ustedes también entonces comprenderán de que este valor de alfa varía de acuerdo a donde yo lo mido, ¿no? Por supuesto que entonces el módulo elástico puede ir variando en rango elástico y en rango inelástico. Pero bueno, nosotros nos vamos a manejar con rango elástico. Así que ahí tienen el valor de la tensión. Este valor de E también es una característica elástica del material. El acero tiene un módulo elástico, el hormigón tiene otro, la madera tiene otro. No todos los materiales tienen el mismo módulo elástico. Trabajando un poquito con las ecuaciones que ustedes han visto, se puede definir de que el delta L lo puedo también
no solamente definir en función de la deformación, sino en función del esfuerzo normal, de la longitud del elemento, del módulo elástico y del área de la sección. Y a esta relación se la conoce como la rigidez de la pieza a esfuerzos axiales. Bueno, trabajo interno de formación no lo vamos a ocupar, lo vamos a dejar para el final. Si quieren, después lo estudian. No es un tema que vamos a necesitar para desarrollar las actividades prácticas, así que después véanlo, no es un tema que vamos ahora a ocupar. Y a veces ni siquiera lo tomamos en el examen final. Este sí es un tema muy frecuente, que forma parte tanto de las evaluaciones parciales como de las evaluaciones finales, y se llaman tubos de pared delgada. Estos tubos son muy frecuentes en la industria, en la especialidad de ustedes, ingeniería industrial, y también son muy frecuentes en la ingeniería en petróleo. Por lo tanto, es un tema que interesa desarrollarlo, y aunque parezca complejo, es un tema que exclusivamente se radica en el ámbito de los esfuerzos de tracción y de compresión. Entonces, imaginen por lo pronto un tubo, cualquiera fuera, por supuesto, de sección circular hueca. Este tubo tiene una longitud que puede ser finita, pero de varios kilómetros. Imagínense, por ejemplo, para llevar el petróleo desde un pozo hasta la planta, puede tener más de 3, 4, 5 kilómetros. El petróleo o el líquido o el gas se transporta a presión, como la que está sujeta este tubo. ¿Para qué? Para poder transportarlo y poder, porque no tengo pendiente, entonces le tengo que dar presión para llevarlo bombeado de un extremo al otro extremo. A la derecha está hecho el diagrama de cuerpo libre, en el cual aquí se pueden ver, bueno, no se ha dibujado por una cuestión de simpleza, pero están los valores de diferencial presión, actuando perpendicular a la generatriz del tubo, y N representan la resultante de los esfuercitos que estarían actuando en el labio del tubo debido a las presiones P. Bueno, aquí está hecho un corte desde ese punto de vista. Entonces, el diferencial presión lo puedo hacer que es la presión unitaria multiplicado por el área, ¿de acuerdo? Y el área no es otra cosa que el R por diferencial θ. Ahí está el diferencial θ. Eso lo tiene después en los apuntes, y R es el radio del tubo. Bueno, es muy simple, se hace una sumatoria de fuerza en la dirección de X igual a 0. En ese caso no habría resultante, porque si yo hago sumatoria de fuerzas, fíjense que esta resultante en X se anula con su simétrica, por lo tanto esta genera esfuerzos normales iguales a 0. Ahí no tendríamos problema. La que sí interesa es la sumatoria de las fuerzas en la dirección de I, en el cual en la dirección de I estoy sumando 2 veces N, ¿sí?, más la integral de todas las presiones actuando en esta media circunferencia. Entonces, si ustedes desarrollan la integral, después siguen en los apuntes, van prácticamente a llegar a que la tensión, aquí tienen el valor, la tensión circunferencial es igual a la presión por el diámetro dividido 2F. Ahora vamos a hacer alguna mención de eso. Un elemento diferencial, puesto aquí, está sujeta a una tensión en esta dirección, que le vamos a llamar tensión circunferencial, y voy a cambiar de color, y a una tensión longitudinal. A esta le vamos a llamar tensión sigma. Entonces, haciendo la integral
de las fuerzas en la dirección de I, llego a que la tensión circunferencial es la presión, que es dato del problema, el diámetro del tubo dividido 2 veces el espesor. E es el espesor del tubo, es decir, cuál es el espesor de la pared del tubo. Entonces, si yo utilizo esta ecuación y utilizo el concepto básico de diseño, esta tensión deberá ser menor o igual que la tensión admisible. ¿Para qué? Para que me verifique la condición de resistencia de la pieza. Entonces fíjense que es una ecuación muy simple, en el cual ustedes tienen como dato la presión y pueden asignarle un diámetro y un espesor tal para que les cumpla esta condición. Finalmente, si hacen sumatoria o equilibrio en la dirección longitudinal del tubo, entran en juego las tensiones longitudinales, las azules, y, repito, si hacen una ecuación de equilibrio de que la presión actuando en el fondo del tubo tiene que ser igual a N. ¿Qué es lo que es N? N es la resultante de todas las fuercitas ubicadas en el perímetro del labio del tubo. Del labio del tubo. Entonces van a llegar a una ecuación de que la tensión longitudinal es P por diámetro dividido 4 veces E. Pregunta entonces, ¿cuál es mayor? Volvemos aquí. La tensión circunferencial, P por diámetro dividido 2 veces el espesor, o la tensión longitudinal, P por diámetro dividido 4 veces C. Circunferencial. Muy bien. Entonces, yo no me tengo que detener aquí si el tubo está exclusivamente sujeto a presiones. Si el tubo está sujeto a presiones, la tensión que realmente importa, es la tensión circunferencial. ¿Por qué? Porque es el doble de la tensión longitudinal. Por lo tanto, si la tensión circunferencial es una tensión que está actuando en el labio del tubo, llamémosle en esta dirección, esta es la tensión circunferencial, los tubos a presión siempre fallan en esta dirección. Nunca ustedes van a ver un tubo separado o, como habla doña María, roto en la mitad y separado en dos partes. No, siempre van a ver los tubos que transportan gas, líquido a presión, agua, petróleo, etc., lo van a ver con fisuras longitudinales. ¿Eso por qué es? Pregunta de examen. Porque la tensión circunferencial es el doble de la tensión longitudinal. ¿Alguna pregunta de esto? Bien, entonces esto también queda circunscrito en el apunte, ahí lo tienen. Finalmente en el apunte tienen cómo calcular una tensión debida a variación de temperatura, ¿no? Fundamentalmente cuando hay variaciones de temperatura se producen alargamientos o acortamientos. Toda variación de temperatura produce alargamientos o acortamientos. Entonces yo puedo calcular la tensión conociendo el coeficiente de dilatancia térmica del material, conociendo su módulo elástico y conociendo el delta T. Por ejemplo, es muy común que en estas cañerías que transportan líquido a presión, el petróleo vaya a una temperatura relativamente del orden de los 20-25 grados, pero en el exterior, en invierno, hace frío. Entonces,
puede en el exterior hacer 5 grados, entonces el delta T puede llegar a ser, ¿cuánto? 20 grados, 25 grados. Entonces esto produce un delta L bastante importante y produce una tensión bastante importante. Entonces, si por ahí no lo han visto, en algunos casos lo que se hace la variación de la sección en omega para que, digamos, el tubo dentro de esta longitud pueda deformarse lo que necesite debido fundamentalmente a ese delta temperatura. Esto se hace en cañerías o se hace en tuberías. O bien hay que colocarle alguna unión flexible para poder de alguna manera absorber esa diferencia de temperatura. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Las cañerías esas que nombró del petróleo, ¿van subterráneas? En algunos casos van sobre la superficie, no necesariamente. Porque ¿para qué las va a enterrar si en definitiva no las necesita proteger? En campo traviesa van directamente sobre el terreno natural, no van enterradas. Bien, Para nada. lo que le preguntaba era por el tema de la temperatura, porque no es la misma temperatura que vayan por afuera que subterránea, eso influye. Por supuesto, por supuesto. Podría justificarse que usted las entierre si llega a necesitar algo de pendiente, pero la verdad que no tiene sentido gastar plata en enterrar una cañería que solamente va a transportar líquido y que usted la tiene que llevar a presión 2 o 3 kilómetros. No tiene sentido enterrarla. Salvo, repito, que usted la necesite proteger por el público, porque puede tener problemas de delincuencia, porque puede tener problemas de vandalismo. Bueno, pero en general, a campo traviesa, estas cañerías van directamente sobre el terreno natural. Perfecto, gracias. Bueno, ¿quedó claro? Bueno, fíjense que hemos visto. Acá vamos a hacer un pequeño descanso. ¿Qué hemos visto con esto? Hemos visto básicamente conceptos. Pero lo más importante que hemos visto es estado de tensiones. Y donde más nos hemos desarrollado es fundamentalmente en elementos solicitados a tracción y a compresión. Hemos visto una ecuación que la vamos a usar con cierta frecuencia para verificar las tensiones en tubo sujetos a presión. Y hemos visto una expresión aquí que la vamos a utilizar fundamentalmente para elementos sujetos a tracción y a compresión. Para cada uno de los esfuerzos internos, en las clases que tenemos de aquí